No sé si ustedes pueden ver los slides ahora. Bien, mientras armamos la presentación voy a dar parte de tu currículum. Ok, gracias. Palomino Monteagudo estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, donde obtuvo el grado de BSc en el año 1982. Luego trabajó por 8 años en Petroperú como ingeniero de procesos en Talara, Perú. Obtuvo su maestría en 1998 y doctorado del 2001 en Ingeniería Química en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Posteriormente, entre el 2002 al 2004, trabajó como investigador de postdoctorado en el Reservoir Engineering Research Institute en Palo Alto, California. A la conclusión de su postdoctorado, fue contratado como ingeniero de reservatorios en la división de tecnología de ConocoPhillips, donde trabajó entre 2004 a 2016. Llegó a hacerse cargo de la dirección del equipo de desarrollo del simulador de yacimientos de propiedad de la compañía. Finalmente, en octubre de 2016, se hizo socio fundador de la compañía OpenSim Technology. Actualmente reside y trabaja en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Tiene varias publicaciones en revistas científicas y en conferencias relacionadas al tema de simulación numérica avanzada de yacimientos de petróleo. Jorge, bienvenido a este evento. Gracias por aceptar hacer una presentación y te dejamos que puedas tú desarrollar la misma. Ok. Nuevamente, muchas gracias por la introducción al ingeniero Zamorano y muchas gracias a los organizadores de este Congreso Internacional por invitarme a dar esta presentación. Voy a hablar sobre los desafíos en la simulación numérica de reservorios no convencionales. Este es un tema bastante importante en los Estados Unidos, pero creo que se está propagando en todo el mundo, especialmente en América del Sur y en Centroamérica, como veremos más adelante. En los Estados Unidos, la producción de hidrocarburos a partir de la roca shale se denominó como la revolución, no sé, como la revolución de producción de hidrocarburos a partir de esta roca. Aquí en este diagrama podemos ver cómo la producción de gas a partir de la roca shale, que está aquí en color verde, incrementó desde más o menos en el año 2008, que se producía entre 1 a 2 trillones de pies cúbicos de gas de esta fuente de roca, a casi 20 millones, 20 trillones de pies cúbicos en el año 2019. Es lógico que con el problema de la pandemia, estas proyecciones no son válidas más. Ha habido un declinio de la producción y ha habido una caída en el precio del petróleo también, ¿no? O sea, hemos pasado de antes de estar a $60 o $80 por barril de petróleo, ahora llegamos a estar a casi $10. Hemos llegado a recuperar. Estamos actualmente en el orden de los $45 por barril de petróleo. Pero la importancia de la producción de gas a partir de este tipo de roca permitió a los Estados Unidos cambiar su condición de importador a exportador de gas en pocos años, básicamente. Existen muchos reservatorios de este tipo de roca en los Estados Unidos. El total de reservas potenciales está en el orden de 1.000 trillones de pies cúbicos, y podemos comparar esto con otros países de América del Sur y de Centroamérica. Vemos de que Argentina y México en realidad tienen casi el doble de potencial de roca shale para producir hidrocarburos. Aún no están explotando esto a la escala que se hace en los Estados Unidos, pero ya hay indicios de que
se está comenzando con este tipo de producción, en Argentina especialmente en Vaca Muerta. Bolivia ocupa el lugar número 5 en reservas potenciales. Son un poco menores, pero aún así son importantes. Están en el orden de los 192 trillones de pies cúbicos. Una característica importante de este tipo de reservatorios es que la producción de los pozos declina demasiado rápido, ¿no? O sea, en pozos convencionales, en pozos de reservatorios convencionales, el declinio usualmente lleva de 10 a 20 años para dictaminar que un pozo ya acabó su producción, ¿no? En el caso de este tipo de reservatorios, normalmente este periodo puede ser de 2 a 3 años. O sea que la producción de hidrocarburos en este tipo de pozos es demasiado rápida. Y normalmente la recuperación de hidrocarburos es apenas del 10% del total que está residente en el reservatorio. Entonces hay mucho por mejorar aún en cuanto la cantidad de hidrocarburos que se puede recuperar de este tipo de roca. Hay mucho trabajo por hacer. Y entonces estamos hablando de reservatorios de roca shale y nos preguntaremos, bueno, pero ¿y qué es esta roca shale? ¿Qué es este tipo de reservatorio? Este tipo de reservatorio en realidad es la roca fuente de donde se originan los hidrocarburos que van a formar los reservatorios convencionales, ¿no? Aquí en este esquema ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo un reservatorio convencional de gas asociado. Normalmente son hidrocarburos que migraron de la roca fuente y que están en estado gas. Aquí en el lado derecho pueden ver un reservatorio convencional que tiene gas y petróleo líquido, ¿no? Que también son moléculas que migraron de la roca fuente. Entonces, la roca fuente es una roca shale que tiene materia orgánica embebida dentro de materia inorgánica o una matriz inorgánica y rodeada de microfisuras. Estas microfisuras, la mayor parte del tiempo están selladas, o sea, con el tiempo se han sellado. Y para que uno pueda conseguir producción de este tipo de rocas, se necesita de que haya una perturbación de la materia, una perturbación de la roca. Y eso se hace a través de fracturas inducidas, ¿no? O sea, las fracturas inducidas van a ser con que se forme una cadena de fracturas principales y otras secundarias que reactivan estas microfisuras y se origina un camino de comunicación para las moléculas de hidrocarburos llegar hasta el pozo de petróleo, ¿no? O hasta el pozo de hidrocarburos donde se va a generar la producción de hidrocarburos. Entonces, en este esquema estamos queriendo mostrar, tenemos aquí el pozo horizontal en la parte inferior y tenemos diferentes ejemplos de fracturas, ¿no? La línea más gruesa es una fractura principal inducida que es formada principalmente por esfuerzos tensoriales. Entonces, ustedes pueden imaginarse esfuerzos tensoriales como dos placas planas que ustedes pueden inyectar fluido dentro y por presión separan las placas, ¿no? Entonces, este tipo de fracturas, una vez que cesa la presión, van a tender a cerrarse. Entonces, para evitar que las fracturas se cierren y que se bloquee prácticamente la producción de hidrocarburos, lo que se hace en estos casos es inyectar un material granulado que se denomina propante, que puede ser arena o puede ser material cerámico y que va a ayudar a que la fractura se mantenga cerrada aun cuando la presión comience a decaer. Perdón, que la fractura se mantenga abierta aun cuando la presión comienza a decaer. Estas fracturas laterales que ven ustedes aquí, que tienen una especie de naturaleza fractal, son fracturas generadas por esfuerzos cortantes. Y en esas es como si las mismas placas que estoy hablando se separasen, pero lateralmente.
esta separación lateral hace con que se formen rugosidad en las paredes que impide que ese tipo de fracturas se cierren completamente. Entonces hay un detrimento, sí, con la caída de presión hay un detrimento en la conectividad de este tipo de fracturas, pero no llega a cerrarse de todo. Ahora, la distribución de propantes dentro de la fractura principal no es uniforme. Entonces hay cierta eficiencia o ineficiencias en cómo está este propante distribuido dentro de la fractura. Siguiendo con el mismo tema, la razón por la cual se hacen los pozos horizontales es porque el área de contacto puede ser mayor en un pozo horizontal que en un pozo vertical. Este diagrama ilustra esa idea y normalmente las compañías operadoras lo que hacen es producir a través de varios pozos, ¿no? O sea, ya se ha estudiado cuál es el distanciamiento óptimo entre pozos para que no haya contacto entre la fractura de uno y otro pozo, pero esta es la manera en que se desarrolla normalmente un campo o un sector entero de este tipo de reservorios. Entonces estamos hablando de fracturas, estamos hablando de esfuerzos tanto tensoriales como esfuerzos cortantes, y la manera de llevar en cuenta este tipo de esfuerzos o de fenómenos físicos dentro de una simulación es acoplando la simulación del flujo de fluidos con la simulación geomecánica o expresar en otra manera la simulación de la deformación de la roca, ¿no? Para esto tenemos que hacer un acoplamiento de dos modelos. Uno es el modelo de flujo de fluidos que usualmente es la ley de Darcy para flujo multifásico, y que se resuelve con el método de volumen finito. Y el otro es el modelo geomecánico, que no es otra cosa que resolver la ecuación de equilibrio de esfuerzos en material poroso, y esto se hace con el método de elementos finitos. Lo que uno hace es hacer un acoplamiento de dos vías, básicamente, en el que el modelo de flujo pasa información de presión y saturación al modelo mecánico, y el modelo mecánico retorna una nueva porosidad y una nueva permeabilidad para el simulador de flujo. Y de esa manera se establece una simulación en la cual podemos conocer presiones y distribuciones de esfuerzos en el campo alrededor del pozo. Esto es importante porque, como podemos ver en estos diagramas, por ejemplo, aquí tenemos dos pozos principales que se comenzaron a depletar, y después de un año de que los pozos han sido producidos, se decide colocar otro pozo intermedio y hacer fracturas. Entonces, después de un año de producción, los esfuerzos dentro alrededor de estos pozos no han cambiado demasiado, entonces las fracturas siguen saliendo perpendiculares al pozo intermedio que se va a colocar en este caso, ¿no? Pero si uno deja pasar mucho tiempo, como en este caso 5 años, los esfuerzos se van a distorsionar tanto que las fracturas van a salir distorsionadas y pueden llegar a comunicar o hacer cortocircuito entre los pozos más antiguos productores, ¿no? Y estas fracturas distorsionadas pueden tener poca eficiencia de recuperación. Entonces, es importante hacer la simulación de flujo acoplado con geomecánica para poder tener una idea de que si uno está afectando los esfuerzos iniciales en torno de este tipo de pozos, y cómo esto va a afectar la propagación de fracturas en nuevos pozos. El otro ejemplo de la importancia del acoplamiento de flujo y geomecánica es el estudio de la eficiencia de la distribución de propantes en la fractura. Ya había mencionado de que sin los propantes, una vez que la presión
comienza a disminuir, las fracturas principales que han sido abiertas por esfuerzos tensoriales van a tender a cerrarse por completo, a no ser de que uno coloque propantes en el medio. Entonces, cómo estos propantes están distribuidos va a influenciar en cómo es que estas fracturas se van a cerrar y cuál va a ser la eficiencia de producción de este pozo, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de estudios se hacen unos workflows extremadamente complejos, ¿no? Pero infelizmente se tienen que hacer, ¿no? Porque es la manera como se puede entender de qué manera se tiene que operar este tipo de pozos, ¿no? Y este workflow comienza por asignar propiedades mecánicas en cada capa de roca que constituye la geología alrededor de este tipo de pozos, ¿no? Una vez que se tiene esa distribución de propiedades mecánicas, se alimenta esto a un simulador de propagación de fractura, en este caso Gopher, que es un producto altamente aceptado en la industria para hacer este tipo de simulación. Este simulador nos va a dar cuál es la distribución de propante en la fractura. Una vez que se tiene la distribución del propante, se tiene que mapear esta distribución en el simulador de flujo, dentro de la descripción de la fractura para el simulador de flujo. Una vez que se tiene esa distribución, se hace la simulación acoplada de flujo geomecánica para hacer una calibración del modelo con información histórica. Y una vez que se tiene el modelo calibrado, uno puede evaluar las diferentes estrategias de control del pozo o control de cómo se va a declinar la presión del pozo y cuál va a ser la manera más eficiente. Esto lo vamos a ver en el siguiente slide. Aquí podemos ver un estudio de la sensibilidad del declino de presión en el pozo. En un caso se hace una caída de presión fuerte y en otro es una más controlada y más suave, como esta línea azul. En la figura hacia la derecha podemos ver de que para el caso en el cual se hace caer la presión extremadamente rápido, sí, tenemos un pico de producción mayor al inicio, pero después la producción va a decaer rápidamente. En los otros casos, donde la caída de presión es más controlada, la producción de petróleo al inicio no es tanto, pero se mantiene la producción alta por mucho más tiempo. Cuando comparamos la producción total o acumulada a lo largo de 3 años, podemos ver de que la producción en los casos donde la presión o la caída de presión fue más controlada, obtiene más recuperación de petróleo que en el caso donde la presión se bajó exageradamente, ¿no? Y ese es el tipo de estudios que se puede hacer una vez que uno tiene la simulación controlada de flujo y geomecánica. Bueno, vamos a cambiar de tema, o sea, ya hemos hablado un poco acerca del acoplamiento de flujo geomecánica y cómo se relaciona con presiones y estreses, y la apertura de la fractura y cómo esto afecta la productividad de los pozos. Ahora vamos a ver otro fenómeno que es importante llevar en cuenta en este tipo de pozos y en este caso vamos a hablar sobre equilibrio de fases y absorción en este tipo de material. Disculpa. Aquí estamos viendo una imagen magnificada de poros en una roca shale. Esta parte oscura es la materia orgánica con nanoporos que van desde 2 hasta 10 nanómetros. Esta parte brillante aquí hacia la derecha es un poro en la matriz inorgánica, o sea, es un poro inorgánico que puede ir desde 10 hasta 100 nanómetros o a veces más. Y podemos imaginar que la parte externa a esta imagen son fracturas, ¿no? Pueden ser microfracturas hasta fracturas comunicadas a diferentes escalas.
la distribución de poros va a depender de la cantidad perdón, la distribución de tamaño de poros va a depender de la cantidad de materia orgánica que tengamos en este tipo de rocas, ¿no? Cuando la materia orgánica es poca, como de 2%, la cantidad de poros o de tamaño de poros en el rango de 2 a 10 nanómetros es pequeña, comparado con una roca donde tenemos 3.3% de materia orgánica, ¿no? Aquí tengo que indicar de que a pesar de que tenemos volumétricamente poca cantidad de espacio en poros de 2 a 10 nanómetros, tenemos que recordar que hay mucha área superficial. O sea, hay mucha área superficial en estos poros pequeños. Y eso hace con que el fenómeno de desorción y absorción sea muy importante. Y eso lo vamos a ver en los siguientes slides. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los reservatorios convencionales y los no convencionales para el equilibrio de fases? Es que las moléculas de hidrocarburos en los reservatorios convencionales están distribuidas uniformemente tanto en las fases líquidas como en la gaseosa, ¿no? Hay una mezcla bastante uniforme de los dos tipos de moléculas. El color azul oscuro indica componentes pesados y el color verde indica componentes ligeros. Y acá en la parte de reservatorios convencionales podemos ver de que hay una distribución homogénea, básicamente bien mezclada de ambos componentes. En el caso de reservatorios no convencionales, ya esta distribución está sesgada, ¿no? O sea, los hidrocarburos más pesados tienden a estar adheridos en las paredes de los poros inorgánicos y también de los poros orgánicos. Y los hidrocarburos más leves tienden a estar en el núcleo de los poros, ¿sí? Esa es la mayor diferencia y eso ha originado un dolor de cabeza en tratar de interpretar el comportamiento de los diagramas de fases de fluidos en este tipo de reservatorios, ¿no? Lo que se observó es de que el fluido que sale hacia la superficie tiene un diagrama de fases diferente del fluido que es descrito por los geoquímicos, ¿no? Que es básicamente el fluido que está embebido en la roca. Entonces podemos ver aquí que hay diferentes tipos de diagramas de fases según que si estamos dentro de la materia orgánica, si estamos dentro de la materia inorgánica, si estamos en las fracturas o si estamos en la superficie. Y esto originó con que se generen dos tipos de teorías para generar los diagramas de fases. Uno es el modelo de Sarragó-Cochea, en el cual él trata de estimar los parámetros críticos de los componentes de hidrocarburos dependiendo del tamaño de los nanoporos. Y él resolvía la ecuación de equilibrio de fases de manera tradicional, simplemente de que él cambiaba las propiedades críticas de los componentes según el tamaño del poro. Y el otro abordaje es el de Michelsen, en el cual él admitía de que la presión entre las fases de óleo y de gas eran diferentes, expresadas por la presión capilar, que dependía del tamaño del nanoporo y de la tensión interfacial. La tensión interfacial era calculada con la ecuación de McLeod-Sugden y era corregida porque esta tensión interfacial se refiere a una superficie plana. Esa tensión interfacial era corregida para esferas usando la ecuación de Tolman. Con todo esto, cuando se hacía la comparación de los dos modelos, se veía que el modelo de Michelsen había alguna variación en el diagrama de fases, pero no era tan abrupta como la de Sarragó-Cochea, ¿no? Pero
la gente cuestionaba el approach de Zaragoicoechea porque la gente, bueno, decía, en realidad la molécula es la misma, o sea, no tiene por qué estar cambiando sus propiedades críticas porque esta se encuentra en un radio menor, o sea, en una esfera o en un poro de un tamaño menor o de un tamaño mayor. O sea, hay otro fenómeno en realidad que explica esto. Con los años, la gente comenzó a utilizar simulación molecular para tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo. Y esto es lo que muestro en este diagrama. En la simulación molecular lo que se hace es liberar decenas de miles de partículas en una simulación Monte Carlo, estableciéndose reglas de atracción y de repulsión entre las partículas, entre las moléculas de hidrocarburos y también entre moléculas o elementos que representan las paredes de los poros, ¿no? Que serían estas aquí en las partes laterales, ¿no? Y lo que se vio aquí, en realidad, lo que sucede es de que las moléculas que están cerca de las paredes de los nanoporos tienden a estar más hacia la fase líquida, o sea, llegan a tener una densidad que prácticamente el hidrocarburo está en fase líquida. Y el hidrocarburo que está en la parte central, o las moléculas que están en la parte central, se comportan como un gas. O sea, están como si estuvieran dentro de una fractura o al aire libre, digamos, ¿no? Y eso es lo que está originando toda esta confusión. Entonces, en realidad, si volvemos a la vista anterior, en realidad el fluido se puede representar fácilmente con el modelo de Michelsen, que me parece que es el que está correcto, pero se tiene que adicionar el fenómeno interfacial que hace con que moléculas de hidrocarburos queden más adheridas hacia la superficie de los nanoporos, que es el fenómeno de absorción, obviamente, ¿no? Podemos ver de que usando el mismo método de simulación molecular se comenzaron a hacer estudios de mezclas de hidrocarburos, y lo que se observaba es que lógicamente los hidrocarburos más pesados, en este caso que tenemos una mezcla de metano y butano, los hidrocarburos más pesados son los que se quedan más adheridos hacia las paredes y los más leves se adhieren menos. Y en medida que bajamos la presión, el efecto es más marcado aún. O sea, el hidrocarburo más leve va a tender a liberarse más rápidamente de la pared. O sea, hay una absorción o desorción selectiva dependiendo del peso molecular y del hidrocarburo que tengamos, ¿no? Lo mismo se puede observar aquí en dos tipos de roca donde hay una mixtura de metano, etano y dióxido de carbono, ¿no? O sea, es exactamente el mismo fenómeno. Y estos autores, Wei Yu, Sepper Mori y Patzek, ellos trataron de evaluar dos métodos para definir o para describir la absorción de gases que se usan mucho en simulación de este tipo de reservatorios. Uno es las isotermas de Langmuir y el otro son las isotermas BET. La diferencia entre los dos modelos es que las isotermas de Langmuir consideran de que hay solamente una capa simple de moléculas de hidrocarburos adheridas a la superficie del nanoporo, ¿no? En cuanto que el modelo BET, él asume de que puedan haber múltiples capas de moléculas adheridas a la superficie del nanoporo. Y bueno, estos autores evaluaron con experimentos o con datos experimentales cuál era el modelo que mejor ajustaba los datos experimentales, ¿no? Aquí podemos ver en varias muestras en círculos rojos los datos experimentales. La línea en rojo es el modelo de Langmuir, que es de una sola capa de absorción, y la línea azul es el modelo BET, que son múltiples capas de absorción. Y vemos que el modelo BET es el que mejor ajusta y por tanto es el que se recomienda utilizar en
en simuladores de flujo de fluidos en este tipo de reservatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos plasmar todos estos fenómenos en un modelo simple, digamos, ¿no? Entonces la gente llegó a la conclusión de que lo mejor era tener un modelo de triple porosidad, en el cual una porosidad era de poros orgánicos, donde los hidrocarburos se desprendían por desorción, ¿no? O sea, en la medida que va cayendo la presión, los hidrocarburos son producidos por desorción. Luego tenemos la otra porosidad de poros inorgánicos, donde los hidrocarburos se transfieren por convección y por difusión, porque hay una diferencia de concentración entre las paredes de los poros orgánicos hasta, digamos, las paredes de la fractura. Esa diferencia de composición hace que haya una diferencia de potencial químico, y ese es una fuerza motriz para originar que las moléculas se muevan en dirección hacia la fractura, ¿no? Y en las fracturas es simplemente convección, digamos, ¿no? Entonces, todo este diagrama en realidad expresa un bloque pequeño al lado de una fractura que está aquí en una línea gruesa verde, en este modelo simple de un pozo, digamos, ¿no? O sea, esto puede ser utilizado como un modelo simple de un pozo no convencional, ¿no? Con 5 fracturas. Hay otros fenómenos de flujo de fluidos que tienen que ver con que una vez que el tamaño del poro o el tamaño del canal comienza a ser menor de 10 nanómetros, la ley de Darcy comienza a desviarse, ¿no? Entonces, hay fenómenos como el slippage o deslizamiento, en el cual la importancia de la fricción del fluido con la pared comienza a tornarse más importante, o en el cual, digamos, la difusión de Knudsen también, donde las partículas o las moléculas de gas comienzan a chocar más veces con la pared, y por tanto eso afecta el transporte de este tipo de moléculas a través de este tipo de canales. Pero yo diría que el volumen nuevamente de nanoporos es tan pequeño, y la permeabilidad es tan pequeña en este tipo de poros, que la influencia en el flujo de fluidos hacia el pozo es mínima. Y eso lo podemos ver en el siguiente diagrama, en un estudio que se hizo en la Universidad de Texas A&M por el profesor John Kilo. Él creó un modelo de porosidad dual, y él evaluó varios fenómenos. Aquí en el diagrama hacia la derecha podemos ver que estos puntos rojos representan el flujo normal usando apenas la ley de Darcy. La línea negra prácticamente apenas encima de los puntos rojos es el flujo considerando ley de Darcy más el slippage o deslizamiento y la difusión de Knudsen, y vemos de que en realidad no hay mucha variación. O sea, la variación no es tan notable. En cambio, si adicionamos la difusión, como habíamos marcado en 2 slides anteriores, si se incrementa la difusión a la ley de Darcy, vemos de que está aquí expresado como estos puntos verdes, estos cuadrados verdes. Vemos que ya ahí sí hay una diferencia notable con la ley de Darcy simple, ¿no? Y habría mucho más si es que se adiciona a desorción. Bueno, entonces, básicamente con esto concluyo la revisión de estos fenómenos físicos, y para resumir, yo diría que hemos revisado los principales fenómenos físicos presentes en el modelaje de reservorios no convencionales.
Y yo diría que el orden de importancia de los mismos es, primero, son los efectos mecánicos en las rocas, después del fracturamiento y durante la producción. O sea, es importantísimo entender cómo la fractura ayuda a la producción del pozo y cómo la producción influye en que la fractura se mantenga abierta o se cierre por completo, originando una pérdida de producción considerable, ¿no? El segundo es el equilibrio de fases con desorción, que tiene que ser llevado en cuenta. Y el tercero, que sería bastante menor, sería el flujo de fluidos o nanoporos que se desvían de la ley de Darcy, ¿no? Yo diría que el efecto mecánico es prácticamente el 80% del flujo. La influencia del equilibrio de fase con desorción es poco menos del 20% y una fracción muy pequeña es en realidad el desvío de la ley de Darcy en nanoporos, ¿no? O sea, diría que es de 1 a 3%. O sea, y prácticamente puede ser obviado en el modelaje, ¿no? Y después, entonces hemos indicado cuáles son los métodos para poder llevar en consideración estos fenómenos físicos. Y el principal es hacer el acoplamiento de flujo y geomecánica, de flujo de fluidos y geomecánicas, cuando se genera el simulador, cuando se crea el simulador. Y usar un modelo de triple porosidad para describir la complejidad del fenómeno de transporte, considerando equilibrio de fases con desorción en rocas shells. Y con esto concluyo mi presentación y quedo a la orden por si hay alguna pregunta. Jorge, muchas gracias por tu excelente presentación. Vamos a ver si es que hay alguna consulta en el chat. Bueno, no existiendo consultas a nombre de la... ¿Puedo hacer una? Sí, sí, claro. Hola Jorge, Marcelo Castilla acá. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gusto Muy escuchar. bien. Hace tantos años que no nos encontramos, un gusto. Sí, igualmente. Jorge, una pregunta. Ahí, en la simulación de reservatorios, ¿en qué estado está hoy en día el acoplamiento de estos modelos de absorción de fluidos confinados? O sea porque manera de hacer o a través de tensión superficial con la ecuación ahí de Michelsen o con cambios de ecuación de estado. ¿Esto ya es la práctica o todavía esto es una cosa que se piensa en hacer, pero no hay un acoplamiento, no hay simuladores que utilicen? Yo diría que en este momento hay este tipo de modelos han sido implementados a nivel académico, o sea, en universidades, o sea, se puede encontrar en papers de gente que ha estudiado el impacto de estos fenómenos, o sea, cómo impacta estos fenómenos en el modelaje y la simulación, ¿no? Aún no está muy establecido en simuladores comerciales. Nosotros en la compañía nos hemos enfocado primero en hacer el acoplamiento de flujo y geomecánica, porque consideramos que es lo que más impacta en realidad a la simulación. O sea, como yo decía, prácticamente impacta 80%, ¿no? O sea, el 80% de la producción va a ser netamente porque uno consiguió establecer un canal de comunicación con las fracturas, ¿no? O sea, no consiguió hacer que la molécula pueda moverse desde la materia orgánica hasta el pozo, digamos, ¿no? O sea, estamos en este momento ya haciendo nuestro modelo de triple porosidad y pensamos que en cuestión de algunos meses más vamos a tenerlo disponible también en nuestro simulador, ¿no? Okay. Un comentario, yo no sé si tú, sabes, yo con el profesor Federico Tavares ahí en la Universidad de Río, Leonardo trabajó, nosotros tenemos una serie de trabajos acerca de modificaciones de ecuaciones de estado cúbicas para fluidos confinados.
pues no sé si conoce la serie de trabajos, pero si no conoce, puede ser que sea de tu interés. Sigue por la línea de hacer un cambio en la ecuación de estado cúbica para representar el comportamiento del fluido confinado, pero no es exactamente como hace ¿Cómo hace mi Zara, casa? sé cómo hace el profesor argentino, Zara Cochea, yo un nombre que no. Goicochea. Sí, no sé si el abordaje que ustedes están adoptando es el que hizo Mikkelsen de inserir la presión capilar dependiendo de la tensión interfacial o No, esto ya hicimos ya hace un tiempo, hicimos este tipo de trabajo también, ahí más o menos en 2010, pero del 2010 hasta acá, nosotros lo que hicimos fue desarrollar ecuaciones de estado, partindo la función de partición de la ecuación cúbica, insertar un término para la interacción entre las moléculas y la pared. Hicimos hipótesis simplificadoras acerca de regiones dentro del poro, una región muy cerca de la pared donde no hay moléculas, una región intermedia donde hay atracción y una más lejana donde no hay ninguna atracción. Hicimos la termodinámica estadística y llegamos a ecuaciones de estado cúbicas modificadas para fluidos confinados. oh, ya, Ahí ya. Mm. yo te puedo mandar los trabajos si es de tu interés. Sí, sí, sería muy interesante y incluso si más adelante podemos establecer colaboración y evaluar cómo el modelo que ustedes han creado impactaría en una simulación de este tipo de pozos. Claro, es Es algo que sensacional. podemos Nosotros no tenemos la tecnología y el conocimiento para hacer la simulación de los reservatorios, pero creo que sería una función de potenciales ahí muy interesante. Sí, La sí, experiencia. me interesaría seguir esta conversación, por cierto, o sea, si podemos restablecer comunicación Tá. ¿sabes? Intercambiar papers, sería Uhum. fenomenal. Tá. Yo pongo ahí mi email por el chat. Ya, muchas gracias. Ok, muy buena la intervención, muchas gracias. Hay una consulta de un participante de Keila. Dice, ¿cuál es el software que están utilizando? Oh, nuestro simulador llamado OpenSim, Ah, ya. o sea, que en mi compañía lo hemos desarrollado. Ah, O sea, ya. es un programa que hemos generado en Fortran. O sea, hemos hecho un simulador de flujo, un simulador de geomecánica y un simulador de propagación de fractura, pero los hemos unido a nivel de memoria usando Python bindings. Y ese simulador estamos comercializándolo actualmente. Estamos haciendo demostración para varias compañías. Y bueno, si es que hay interés, yo podría hacer una presentación así online también sobre las características del simulador. Si hay interés, es solamente que me contacten, puede ser por medio de Andy o por medio de usted, ingeniero Zamorano, y feliz de la vida de hacer una presentación del simulador en sí, digamos. Bien, Jorge, gracias por tu oferta. Vamos a tomarse en cuenta. Bien, como no existen más consultas, Jorge, a nombre de la carrera y de los organizadores, agradecerte por tu excelente presentación y ojalá que podamos contar contigo en otros eventos de esta naturaleza. Muchas gracias, Jorge. Ciertamente, muy agradecido y quedo a la orden. Ok.